Los saludamos nuevamente, querido teleauditorio de Sintoniática Digital, y pues nos da mucho gusto que una serie de personalidades que son expertos en diferentes materias nos estén visitando, y el día de hoy de verdad es para nosotros un orgullo en Sintoniática Digital tener la presencia del doctor Sergio Suárez Daza, doctor en Derecho, doctor en Ciencias Jurídico-Penales, que el día de hoy va a platicar con nosotros, pero antes que todo le damos la bienvenida. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rodolfo. Contento de estar aquí participando con ustedes en este proyecto tan interesante. Gracias, Sergio. Pues mira, vamos a entrar inmediatamente en materia porque resulta que hemos observado nosotros que ya hay juicios orales en México. Obviamente ya tiene algunos años que esto se ha puesto en práctica en nuestro país. Y la gente que ha llevado a cabo o ha estado inmiscuida dentro de estos juicios orales nos pregunta acerca de lo que es la teoría del caso, y quisiera que nos ilustraras en relación a ese tema, por favor. Claro que sí. La teoría del caso es un término muy interesante que sirve propiamente para identificar la forma en que tiene que llevarse a cabo la investigación por parte tanto del agente del Ministerio Público como por parte también de la defensa. Pero haré algunas acotaciones al respecto. Cuando nosotros hablamos de lo que es la teoría, en estricto sentido, tenemos que referenciarlo a una situación eminentemente de una expresión de la ciencia. La teoría lo que hace es crear conceptos. La ciencia se expresa a través de teorías y va creando conceptos que nos permiten explicar la realidad. Desafortunadamente, con esta situación de la implementación del sistema acusatorio, dicho en términos correctos, resulta que... ¿Así se llaman los juicios orales? Sí, el asunto es de que lo hemos identificado solamente como juicios orales, y los juicios orales es una parte, el juicio oral es una parte del proceso. El proceso se integra por tres elementos, por tres fases. Una fase denominada de investigación. La fase de investigación está dividida en dos elementos, que sería la fase de investigación desformalizada y la fase de investigación formalizada. La fase de investigación formalizada la lleva el agente del Ministerio Público, literalmente sin generar actos de molestia para con el gobernado. Una vez que el agente del Ministerio Público reúne ciertos elementos que le permiten presumir la existencia de un hecho que probablemente revista características de delito, entonces puede acudir con un juez. Ahora le llamamos juez de control. El juez de control lo que tiene que hacer es vigilar que la investigación que lleva a cabo el agente del Ministerio Público sea en estricto apego al respeto a los derechos fundamentales. Entonces, en esta fase de investigación ya complementaria, judicializada, es cuando el agente del Ministerio Público acude, lleva a cabo lo que se conoce, si pensemos que detienen a una persona en flagrancia, bueno, lo primero que tiene que llevarse a cabo es el control de la detención. Tomando en cuenta que la libertad es el elemento fundamental que se debe tutelar en un Estado social, democrático y de derecho, el juez de control tiene que vigilar que verdaderamente la detención de esa persona se haya hecho en estricto apego a lo que marca la normatividad, la Constitución y propiamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta suerte, si el juez califica de legal la detención, es factible pasar a la siguiente fase, que sería la imputación. Es importante precisar que imputar no significa acusar. Hasta ese momento, el agente del Ministerio Público no tiene los suficientes elementos como para poder llevar a cabo una acusación. Solamente está recolectando ciertos datos de prueba que le hacen presumir, subrayo la palabra, presumir, hay una presunción de que efectivamente se ha llevado la comisión de un hecho que reviste características de delito. La imputación es hacerle del conocimiento al gobernado que se siga una investigación en su contra. Posteriormente se le da el uso de la palabra al gobernado para que haga alguna manifestación, si es su deseo hacerlo, ante el juez de control. Si esto no es así, bueno, pues entonces viene la fase de lo que sería la solicitud por parte del agente del Ministerio Público para vincular a proceso.
Es muy importante diferenciar cuándo es que estamos hablando de la vinculación a proceso y cuándo estamos hablando propiamente de lo que sería el auto de formal prisión. Hay una diferencia. Cuando estamos hablando del auto de formal prisión, estamos hablando que se ha fijado una litis penal. Se establece ya una controversia porque ya una investigación ha concluido, lo que era en el sistema anterior la averiguación previa. Pero cuando estamos hablando de un auto de vinculación a proceso, en estricto sentido, el legislador debió haber puesto el término de vincular a investigación, porque lo que realmente está sucediendo es que se está vinculando a una investigación. Es aquí cuando en un momento determinado el agente del Ministerio Público, para adentrarnos al tema que nos ocupa esta tarde, es el asunto de ir viendo cuáles son los elementos que puede ir reconstruyendo, adaptando para hacer una exposición final. La investigación se basa en esto que se conoce como la teoría del caso, pero, reitero, la palabra teoría es una expresión desafortunada para expresarnos a lo que nos estamos literalmente refiriendo. En toda investigación se debe de llevar a cabo una hipótesis. La palabra hipótesis está compuesta de dos partes. Hipo, que significa por debajo, y tesis, que significa la exposición o postura sobre algo o frente a algo. En este caso, frente a ese posible hecho que revestía características de delito. De esta manera, cuando hablamos de una investigación, se tiene que llevar a cabo por lo menos dos hipótesis. El agente del Ministerio Público tiene que plantear dos supuestos. Uno, una hipótesis que le vamos a llamar general y otra hipótesis que va a ser una hipótesis nula. La hipótesis general será propiamente lo que integran los elementos del delito, es decir, una conducta que sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Y en sentido contrario, una hipótesis nula será lo que anula la conducta, lo que en un momento determinado puede haber alguna causa de atipicidad, alguna causa de justificación o bien una causa de inculpabilidad. De esta manera, el agente del Ministerio Público debe de seguir su investigación. La teoría del caso, dicho por muchos expertos, reitero, se confunde el término, no deja de ser una metodología para poder llevar a cabo la investigación. No me peleo con el término, se puede seguir utilizando, me parece que incluso se sigue hablando, la Corte se ha pronunciado al respecto, pero en esencia la investigación está basada en estos dos supuestos. Pensemos solamente a guisa de ejemplo. Cuando estamos hablando de una hipótesis general, pensemos, digamos, que Juan es miembro de la delincuencia organizada. Esa sería la hipótesis general. La hipótesis nula sería que Juan no es miembro de la delincuencia organizada. Como la investigación que tiene que llevar a cabo el agente del Ministerio Público tiene que ser de una manera literalmente objetiva, es decir, tener en consideración aquellos elementos que le favorezcan para su investigación, pero también hacer valer aquellos elementos que le pudieran llegar a favorecer al imputado, debe de tomar en cuenta, debe sopesar precisamente estos rubros a modo de que cuando llegue el fin de su investigación pueda tener una tesis. Ahora sí, empezamos primeramente con una hipótesis y al final tenemos una tesis, es decir, lo que va a considerar el agente del Ministerio Público frente a ese hecho que fue puesto a consideración para que lo investigara. Esa tesis puede ser que acusa o bien puede ser que no acusa y solicite un sobreseimiento. Si acusa, pasamos a la fase de lo que sería el juicio oral. Si no acusa y solicita un sobreseimiento, entonces lo que traería como consecuencia que el juez se pronunciaría en relación a que ese caso específicamente sería como una sentencia absolutoria. El sobreseimiento tiene esos efectos. Muy bien, pues qué interesante, sobre todo porque hay mucha gente que seguramente que nos está escuchando en estos momentos y que va a poder observar este programa, ha pasado por este tipo de situaciones y muchas veces es importante tener esa orientación. En México desafortunadamente no tenemos cultura para muchas cosas, mi querido Sergio. Vamos al doctor solamente cuando nos sentimos mal, no tenemos una cultura de la salud.
acudimos a un abogado solamente cuando tenemos un asunto que implica todas las energías de nuestra parte para estar enfocados en ese problema. Sin embargo, ¿cómo consideras tú que pudiéramos poder orientar a la ciudadanía, poder concientizar a la ciudadanía acerca de estos temas que definitivamente tienen que ver con la vida cotidiana? Esto es un tema sumamente interesante en razón de que es un cambio de coordenadas jurídicas por completo. Desafortunadamente, cuando la sociedad acude ante la gente del Ministerio Público, cuando acude ante los jueces, cuando pide justicia, realmente lo que pide es venganza, no pide justicia. Y esta es una situación producto de una temática de cómo hemos sido educados. ¿Es una cuestión cultural? Sí, por supuesto. Finalmente esto es así y ha sido alentado por muchas situaciones que se llegan a presentar. El asunto es que cuando nosotros hablamos de justicia, tenemos que verlo desde diferentes vertientes. Nunca será lo mismo la justicia desde la perspectiva ética, desde la perspectiva filosófica, a una justicia de carácter eminentemente jurídico. Para nosotros la justicia, desde la perspectiva jurídica, es simple y llanamente la aplicación de la norma, de la ley. Por supuesto, hay una separación mayúscula y siempre se queda de ver, ¿sí?, entre el concepto de justicia jurídica y el concepto de justicia ética. Es mucho más grande, es mucho más elevada, mucho más aspiracional que el aspecto de la justicia normativa. No obstante, se busca precisamente que se lleguen a esos estándares, esos elementos axiológicos son precisamente la ruta que se traza el legislador. Sin embargo, efectivamente, este es un proceso del sistema acusatorio, la implementación del proceso acusatorio en México a partir del 2008, implica también un cambio en la mentalidad de la sociedad. No solamente son las autoridades las que se tienen que estar capacitando para esto, no solamente es la policía, no solamente es el agente del Ministerio Público, los jueces, también la sociedad necesita ir entendiendo esta dinámica, porque muchas veces se desacredita la actividad de las instituciones, pero desafortunadamente no se toma en cuenta cuando la autoridad está actuando en estricto apego de acuerdo a sus facultades. Hay cosas que no pueden hacer, porque la propia normatividad los limite para ello. No son cuestiones de carácter personal que tiene que llevar a cabo la autoridad, son cuestiones institucionales. Y esta situación la sociedad la debe de entender. Este es un proceso que nos va a tardar, yo digo tristemente, que por lo menos 40 años de un cambio de mentalidad para que las cosas más o menos puedan ir funcionando. Espero equivocarme y que sea mucho menos este tiempo, pero sí es muy importante que la sociedad vaya entendiendo los cambios, que vaya entendiendo que las transformaciones de las instituciones son importantes, son paulatinas, pero que se trabaja en muchas ocasiones solamente con lo que se tiene. Al policía miramos con mucha frecuencia que se le desacredita su trabajo, pero no se pondera también en muchas ocasiones que no tienen las condiciones económicas propicias, que se pide que sean héroes para realizar ciertas conductas, y en muchos casos lo son. Lo han hecho. Sí, por supuesto, pero no tienen las condiciones. Los agentes del Ministerio Público, muchos de ellos se capacitan por sus propios medios, no porque las instituciones no se los provean, se los dan, pero es necesario más capacitación. Actualizarse. Y por supuesto ellos lo llevan a cabo. Entonces esto también la sociedad debe de entenderlo, los jueces también en los mismos términos podríamos referirnos. Es un cambio de mentalidad, es un cambio que se está sufriendo, y que bueno, siendo optimistas, porque nos conviene ser optimistas, porque todo esto va a repercutir propiamente en la sociedad, en beneficio de la sociedad, que tendría que mirarse desde una perspectiva un tanto más objetiva. Es entendible cuando a una persona se duele de que le hicieron algún daño en su patrimonio, en su persona, en algún familiar. Por supuesto que es una situación que se entiende a título personal, pero como política de Estado es importante que entendamos que todos estamos inmersos en este desarrollo y que todos tenemos la obligación de contribuir para los efectos de que el Estado tenga una perspectiva de desarrollo social, de desarrollo de justicia, un tanto más clara. Déjenme comentarles a la gente que en este momento nos está sintonizando que el doctor Sergio Suárez Daza, que nos encuentra el día de hoy con nosotros,
ha tenido mucha experiencia en relación a ser un académico, un investigador, ¿verdad?, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha tenido a su cargo algunos casos importantes e interesantes y siempre vinculada esta investigación a lo que nosotros conocemos como delincuencia organizada. Y te voy a hacer una pregunta que tiene un poquito de jiribilla y la vamos a hacer. México, dices, tenemos una cultura en relación a que no pedimos justicia sino venganza. Pero hay dos casos que de manera lacerante, si me permites el término, han afectado la convivencia de la sociedad en relación con los órganos que administran y procuran justicia en nuestro país. Estoy hablando de Florence Cassés, sí, que se dejó libre. Estoy hablando del Moncho, que finalmente se le deja libre cuando los papás de las mismas jovencitas afectadas salieron en los medios de comunicación a decir que cómo era posible que a un ser como él lo hubieran dejado libre cuando estaba completamente comprobado que fue un personaje que plagió a varias jovencitas ya hace algunos ayeres. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué se quedan libres estos dos personajes? Son temas sumamente sensibles y aquí habrá una opinión dividida, pero yo debo ser muy claro. En primer lugar, una acotación. En INACIPE solamente participo como académico. El área de investigación es otra y mi participación solamente es meramente de académico. Pero la situación de estos dos casos, tenemos que ubicar lo siguiente. Se apuntala sobre un tema fundamental, que es el debido proceso. ¿Qué debemos entender por el debido proceso? En palabras muy simples, muy llanas, diré que el debido proceso no es otra cosa más que esa promesa constitucional que el Estado le hace a sus gobernados de que toda investigación, todo proceso, tiene que ser en estricto apego al respeto a los derechos humanos. Es decir, no debe haber trampas. Cuando hay trampas, entonces se invalidan precisamente las actuaciones. Cualquier abogado que se precie de ser honesto no dará opiniones si no tiene acceso a las constancias procesales. En el caso particular, yo lo único que sé de los asuntos fue lo que fue publicado en los medios de comunicación y seguí las transmisiones que se llevaron a cabo por parte de la Corte. Pero se podía evidenciar precisamente estas circunstancias de que hubo una manipulación de ciertas constancias procesales. ¿Esto qué implica? Cuando el juez tiene que resolver sobre el asunto, él no estuvo presente en el momento en que se llevaron a cabo los actos. Pero lo que sí puede constatar es que durante la investigación hubo alteraciones de acontecimientos que en un momento determinado no le dan la certeza de que esos hechos hayan sido de esta manera. Esto es una situación sumamente delicada. ¿Por qué? Porque finalmente aquí hay un responsable y el responsable no es el juez, porque el juez es el que emite la resolución. El responsable fue quien lleva a cabo una investigación y que permitió en un momento dado este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque finalmente cuando hay estas trampas, hay este tipo de manipuleo sobre constancias procesales, entonces se pierde la objetividad. Y esto es lo que genera impunidad. Esto es lo que nos trae precisamente el proceso acusatorio como un baluarte fundamental, en el tenor de que la investigación tiene que ser eminentemente objetiva y que este tipo de cosas, que en un momento determinado, en otros momentos, por las situaciones procesales que se llevaban a cabo y porque todo era a partir de las constancias que estaban en el expediente, hoy las cosas son diferentes, se podían manipular. Hoy es diferente porque en un momento dado, pues resulta que todo va a ser evidenciado a partir precisamente de lo que se exponga ante el juez, del juicio oral, y se podrá hacer ver todas estas inconsistencias. Esto, dispensen el ejemplo, por favor, solamente para ilustrarlo, es como lo que se conoce, dispensen, lo que se conoce en el fútbol como el juego limpio. ¿Sí? El debido proceso es el juego limpio. Aun y cuando haya existido un gol, que aparentemente sea un gol, si este fue
realizado fuera de una manera, ¿sí?, fuera de las reglas, pues no va a ser válido, por muy bonita que sea la jugada. Y cuando el árbitro dice es legal, por supuesto, es cuando vienen las críticas. Vámonos a un corte y regresamos en un minuto. Bueno, pues antes del corte estuvimos platicando con el doctor Sergio Suárez Daza acerca de estos dos casos que sí, pues afectaron lo que le comentaba, la situación entre la sociedad y la gente que administra la justicia. Pero él obviamente nos está dando algunas razones desde el punto de vista jurídico. Yo le quisiera preguntar, ¿la sociedad está en estado de indefensión ante este tipo de situaciones? Sobre todo me llama la atención más el segundo caso, el Moncho, que los papás de las señoritas que desafortunadamente les fueron cortados algunas partes de su cuerpo, se presentaron ante los medios y ellas mismas diciendo cómo es posible que lo hayan dejado libre si él fue nuestro plagiario. Seré respetuoso y responsable de lo que voy a decir, pero a cabalidad y con la autoridad que tengo sobre estos temas, puedo decir que el Estado en muchas ocasiones es quien genera la violencia. Genera violencia y genera impunidad, al momento mismo de que en un momento determinado la investigación no se lleva de forma adecuada. Tenemos un serio conflicto aquí. En muchas ocasiones, lo que se investiga es a una persona, no investigamos un delito, no es lo mismo. Cuando nosotros estamos investigando a una persona, es prácticamente hacerle un traje hecho a la medida para que a esa persona se le acuse, se le condene. Y dejamos de desatender otros elementos que son literalmente importantes. Tenemos que considerar que en todo Estado, como el Estado mexicano, que por imperativo constitucional es un Estado social, democrático y de derecho, toda persona tiene derecho a una defensa. Y que existe la presunción de inocencia. Esta presunción de inocencia es un derecho procesal, es un derecho constitucional que se activa en el momento mismo que una persona se encuentra sometido a una investigación. Esto conlleva que el agente del Ministerio Público es quien tiene que demostrar la responsabilidad de la persona. Y entonces aquí surge una pregunta. Si las personas hicieron las imputaciones firmes y directas, y dijeron él fue, ¿qué sucedió con todos los demás elementos? Porque si hubo alteración del lugar donde se llevaron a cabo, si en un momento determinado no se reunieron todos los elementos probatorios como para poder acreditar la responsabilidad de estas personas, sería también muy grave y sería regresar a lo que sería el siglo XIII, ¿no?, donde bastaba una sola imputación para los efectos de que a una persona se le condenara. Pero esa era la Inquisición. Por supuesto, el asunto es de que a veces tenemos la mente todavía, incluso como sociedad, inquisitoria, sin tener elementos, sin tener todavía suficientes evidencias probatorias, se condena a alguien. Y es una situación sumamente irresponsable. Todos somos gobernados y todos podemos estar en una situación desafortunada en estas circunstancias, de tal suerte que, bueno, afortunadamente el Estado se provee de las reglas procesales para poder en un momento determinado establecer la viabilidad de que una persona sea responsable o no de una conducta delictiva. Cuando una persona comete un delito, se está sustrayendo del pacto federal, se está sustrayendo de la sociedad. Y la pena tiene solamente las letras de la pena, pero el contenido ideológico no es el mismo que en el siglo XIII. Hoy la pena tiene una connotación que cobija el artículo 18 constitucional, que es precisamente que se lleve a cabo con el propósito de que la persona recluida tenga trabajo, tenga educación, tenga derecho a la salud y tenga acceso al deporte, como elementos mínimos indispensables para que pueda de nueva cuenta incorporarse a la sociedad. No es ese castigo lacerante en donde una persona tiene que sufrir. Esa es una visión del siglo XIII. Por supuesto, y reitero, lo podemos entender desde una perspectiva en lo particular cuando una persona sufre. Pero cuento una anécdota rápidamente. Humberto Eco, en alguna ocasión, después de dar una charla sobre lo que sería la pena de muerte, un periodista se acerca y le cuestiona: ¿qué opinión tendría usted si alguien se acerca y mata a su hijo?
Y entonces Humberto Eco, un personaje que tenía como 25 doctorados honoris causa, bueno, pues algo sabía el señor, ¿no? Pues refiere precisamente que él buscaría una pistola e iría y mataría a la persona que privó de la vida a su hijo. Le cuestiona a los periodistas, bueno, hay una inconsistencia en lo que está diciendo, en lo que dijo en su discurso, con lo que está exponiendo en este momento. Y él contesta de una manera muy elocuente, muy sabia. La diferencia es que yo no soy el Estado. No podemos llevar a título personal las emociones que en lo particular y que son totalmente entendibles, que podemos como personas ser empáticas con ese dolor, pero como política de Estado tenemos que ver una dimensión totalmente distinta, porque de lo contrario, bueno, regresaríamos a una etapa de lo que sería la venganza privada, donde lo que va a prevalecer es precisamente la fuerza de los contendientes, y bueno, pues terminaríamos realmente en una situación donde los que podrían ejercer la justicia solamente eran las personas más fuertes, ¿no? Más poderosas. Ese es un problema que tenemos precisamente que avanzar. Por eso digo que el Estado en muchas ocasiones es motivador de ciertas violencias, porque hay cosas que tiene como imperativo constitucional la obligación de hacer, pero no las termina haciendo. Qué interesante es platicar con el doctor Sergio Suárez Daza. Seguramente va a ser la primera de muchas charlas, si tú nos los permites, que vamos a tener contigo. Y ya para terminar, hubo un caso que llamó mucho la atención en la opinión pública de esta zona, de esta región. Un líder comerciante de Cuautitlán Izcalli fue asesinado, fue secuestrado y sufrió posteriormente una muerte muy, muy terrible. En días pasados da un anuncio el comisario especial de la Policía Federal, en el sentido que se atraparon a 15 secuestradores, y dice, sin dar nombres, que se presume que están involucrados en el asesinato de un exfuncionario del gobierno de Tlaxcala y de un líder comerciante de Cuautitlán Izcalli. Algunos medios de comunicación, se dice esto de manera coloquial, entre nosotros, volaron la nota y hasta sacaron la fotografía del líder comerciante diciendo, ya atraparon a los secuestradores. Los hijos, afortunadamente, se acercan a Sintonía Ética Digital y nos dicen, queremos hacer algunas aclaraciones, queremos hacer algunas precisiones. El comisario jamás dijo el nombre de mi padre. Y lo que nosotros quisiéramos es que se aclarara esto de una manera contundente, porque si no estamos entorpeciendo las investigaciones que la misma policía nos ha solicitado a nosotros como familia, que lo mantengamos con mucha discreción. Entonces, todo esto te lo comento por lo siguiente, y regresando a lo que tú comentabas, creo que en este asunto de la procuración de justicia tenemos que ver todos, sí, la sociedad, el Estado, y nosotros también como medios de comunicación somos responsables de lo que está sucediendo. Te lo comento porque sí se trata de una situación en donde todos tenemos que participar. Como decían por ahí, después de que Kennedy gana el famoso debate televisivo ante Nixon, todos tenemos que ser parte de la participación, todos tenemos que participar en lo que está sucediendo en la sociedad. Sí, por supuesto, porque finalmente todos estamos inmersos, somos todos gobernados y estamos inmersos precisamente en este desarrollo, ¿no? Para que se alcancen los objetivos que las instituciones de procuración, de administración de justicia tienen. Y algo que sí motivaría sería el hecho del respeto a las instituciones. Eso es fundamental, el reconocer a los policías, tanto a los policías de proximidad, sí, por supuesto, como a los policías investigadores, como a los agentes del Ministerio Público y por supuesto a los jueces. Es un trabajo arduo, es un trabajo interesante que ellos llevan y que bueno, no es nada sencillo en ocasiones en las condiciones que se tienen. Y solamente si me permites para terminar el tema sobre el cual estábamos hablando, que es precisamente la teoría del caso, justamente la teoría del caso provee la metodología para poder llevar a cabo una investigación de manera adecuada. La teoría del caso tiene tres elementos, lo que sería la parte fáctica, la parte jurídica y la parte probatoria. Le incluiría una parte de debilidades donde la gente del Ministerio Público como la defensa tienen que mirar precisamente cuáles fueron los hechos, ver en qué elemento jurídico se va a ubicar
y a partir de ahí ir recolectando los datos de prueba que servirán para poder llevar a cabo su exposición. Esta metodología que se lleva a cabo facilita mucho el trabajo para una investigación. Reitero, el término me parece desafortunado, no sería teoría del caso, sino sería una hipótesis, y al final estaríamos hablando, al cierre de la investigación, de una tesis que será lo que el agente del Ministerio Público tendrá que estar exponiendo en su momento cuando acuda o decida acudir al juez de juicio oral. En esa temática sería la teoría del caso. Bueno, pues por el día de hoy es todo, pero no duden que el doctor Sergio Suárez Daza estará con nosotros en futuras ocasiones, porque hay muchas cosas que seguramente se quedaron en el tintero. Habrá muchas preguntas por parte del auditorio que a través de las redes sociales nos van a efectuar. Te deseamos mucho éxito, como siempre, mi querido Sergio, en todo lo que estás realizando dentro de tu trabajo profesional. Sabes que se te admira, sabes que se te quiere, y Sintoniática Digital es tu tribuna. Muchísimas gracias, agradezco el espacio, los felicito por ese trabajo tan profesional, tan necesario en la comunidad, y como acertadamente señalabas hace un momento, ese es un buen canal para que la sociedad empiece a cobrar conciencia y bueno, pues todos en esta participación podamos hacer de México un mejor país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio, y por nosotros. Es todo por el día de hoy. Estamos a sus órdenes. Hasta la próxima.